Los trabajos de investigación hoy en día requieren una planeación muy ardua para poder viajar, para poder planear, para poder organizar y para poder llevar a cabo el objetivo en común. El día de hoy tendremos un invitado en este episodio del podcast, un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde nos explicará a detalle el trabajo de negocios, qué es lo que conlleva, cómo es el protocolo, qué es lo que hace un investigador al estar dentro del instituto o cuando se van a otros países, ya sea Suiza, Estados Unidos, Argentina o dentro de nuestro país, la República Mexicana. Sin duda, un viaje de negocios va mucho más allá no es nada más el boleto, no es nada más el hospedaje, es el trabajo de investigación que se conlleva y el compromiso al cual ellos están aferrados y sobre todo ellos están comprometidos. Esto y muchas cosas más entablaremos al respecto. Quédate en sintonía porque estás en Viajando con Tiger. Bienvenidas mis queridas viajeras y bienvenidos mis queridos viajeros, qué gusto saludarlos, esperando se encuentren de maravilla. Mi nombre es Carlos Alberto Vázquez Mellado, mejor conocido como Tiger BM. Este es el episodio 34 y soy un asesor de viajes. En Viajando con Tiger nos damos a la tarea de conocer, explorar muchas partes del mundo junto con temas turísticos y poder brindar consejos que sean de suma utilidad, trasladándolas en conjunto con nuestra agencia de viajes y explotes más esa alma viajera que llevas dentro o estás por descubrir. Qué gusto saludarlos mis queridos Nakamas, mis queridos McFlys. Hoy tenemos un episodiazo de ultra lujo porque hoy tenemos un invitadazo. Él es Jorge Herrera, nos va a explicar quién es este investigador de la UNAM, esta persona épica. ¿Por qué vino aquí a la cabina? ¿Qué es lo que hacen en los viajes de negocios? ¿Qué es lo que hacen en el instituto de la UNAM? Muchas más cosas que luego tenemos esas dudas, esos imprevistos que surgen. A ver qué es lo que hacen tanto en las escuelas, por qué tienen que viajar tanto, por qué tienen que hacer tantas cosas. Y muchas explicaciones que nos va a detallar, nos va a dar mucho mayor profundidad y eso es lo que queremos, traer invitados de calidad, platicar de muchos rubros. El invitado anterior, quien fue Lucero Álvarez, nos detalló más detalles sobre las lunas de miel, la organización de bodas y recuerden que se vienen increíbles invitados, increíbles personajes en este episodio, en este podcast de Viajando con Tiger, porque recuerda que Viajando con Tiger está comprometido en traerte la mayor información de calidad posible para todos ustedes, mis otakus. Así que, sin más preámbulo, comencemos con esta trayectoria de nuestro nuevo invitado, porque hoy tenemos un episodio de lujo, así que pues no le demos más tiempo, así que démosle ahora la más cordial bienvenida a este personajazo que está en este podcast, porque de verdad no es fácil conseguir este tipo de personas y hoy se ha dado el tiempo y el lujo de estar aquí con nosotros. Ahora sí, démosle la bienvenida a nuestro querido amigo, ¿y qué digo amigo? Nuestro querido invitadazo, Jorge Herrera. Muchas gracias Jorge por estar aquí en este podcast. ¡Wow! Pues muchas gracias a ustedes, Carlos Alberto, por hacerme el favor de invitarme, por la presentación, las fanfarrias, no, hombre, lo hacen sentir a uno muy bien. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, yo creo merecidamente. No, hombre, por supuesto. Es la bienvenida que le damos a cada invitado para que se sienta que es un invitado de lujo. Y pues antes que nada, Jorge, muchas gracias por tomarte el tiempo. Platícanos quién es Jorge. Bueno, en principios, como cualquier ser humano, pero nos dedicamos a cosas de ciencia y a la docencia, ¿verdad? En la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus Juriquilla, aquí en Querétaro, ¿verdad? Trabajo en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, ¿verdad? Y pues soy profesor investigador en este centro del UNAM y pues es un centro dedicado precisamente a
a cosas de física, no solo de física, sino también de química, algunas cuestiones de biología. En general, creo que el enfoque es materiales para diversas aplicaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié ingeniería química en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Química del Instituto Politécnico Nacional, ahí la licenciatura, la maestría en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad de Iztapalapa, después el doctorado en Ciencias en esa misma universidad. Órale. Uh-huh. Órale, todo un jeque tenemos aquí en la cabina. Vámonos, toda una eminencia. Pues platícanos, ¿cómo fue que diste en la UNAM? ¿Qué fue lo que te motivó a estar ahí dentro? Porque seguramente con tanta investigación, con tanto nicho de mercado que hay ahí, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de todo esto? Bueno, en principio, digamos, mi vocación es de investigación científica, ¿no? Fue lo que me atrajo y por eso hice los posgrados, ¿verdad? Ese es el camino. Si quieres hacer una investigación, hay que pensar que de menos hay que llegar al doctorado. Y he estado así en instituciones que se dedican a la investigación científica o también investigación básica o aplicada, ¿sí? Por razones personales, tuve que cambié de trabajo. Antes estaba en Saltillo, Coahuila. Sí. Me vine a hacer una estancia sabática acá a Querétaro, en el Cinvestav, Unidad de Querétaro. Ok. Sí, ahí estuve 2 años y de ahí salió la oportunidad en la UNAM, ¿verdad? Las 3 instituciones en las que he trabajado como investigador pues tienen una gran vocación científica y la UNAM sin duda tiene un liderazgo muy reconocido, ¿no? En cuestión de investigación científica, ¿no? Es una universidad muy grande en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y por supuesto, o sea, muchas de las contribuciones a la ciencia vienen ahí de la UNAM, de la ciencia mexicana, ¿no? Perfecto, wow, qué cosa tan interesante. ¿Podrías platicarnos en qué consta esta investigación científica? Seguramente nos damos una idea por las películas, por lo que escuchamos, por lo que pues más o menos pasa, o de pronto esas expediciones o excursiones más que nada de la primaria. Ahora, niños, hoy nos vamos a ir al laboratorio de esta empresa para que lo conozcamos mucho más a fondo. Pero, ¿en qué consta una investigación científica? En este caso, de tu rubro. Sí, gracias. Pues permíteme hacer una analogía, ¿no? Y más que a propósito aquí de Travel, ¿verdad? ¿Cómo se llama la agencia? Bamba Travel. Bamba Travel. Sí, pues la ciencia también es un viaje, ¿verdad? Es una aventura, ¿no? Muy, muy padre, ¿no? Es como irte de mochilazo, ¿verdad? Y te encuentras con sorpresas bien, bien agradables, ¿no? A veces puede ser pesado el camino, pero vas disfrutando, ¿no? Todo aquello que vas descubriendo, ¿no? Claro. Con respecto a tu pregunta, sí. ¿Qué hacemos? Pues precisamente por mi formación, que soy ingeniero químico, mi investigación pues tiene esa orientación, ¿verdad? Y desde luego no dejo a un lado mi orientación ingenieril. Entonces, básicamente lo que hago es investigación científica, pero con cierta orientación ingenieril. Con esto quiero decir que trato de buscar aplicaciones, ¿no? De preferencia. No siempre resulta o es el caso, pero de preferencia buscamos darle una salida tecnológica a lo que se hace, ¿no? Mi campo ha sido la polimerización, o sea, los polímeros, que son moléculas gigantes, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir el poliestireno. Son muchas moléculas de estireno encadenadas, ¿no? Químicamente, entonces nos dan moléculas gigantes. El polietileno son muchas moléculas de etileno, etcétera, ¿sí? Entonces, mi campo ha sido ese en los polímeros, en particular, una forma de polimerización que se llama polimerización en emulsión, con la cual obtenemos partículas esféricas de polímero, pero muy, muy pequeñitas, de escala nanométrica, ¿no? O sea, un nanómetro es una milmillonésima de metro. Ok, órale. O sea, nada. O sea, con un microscopio óptico no la ves, ¿no? O sea, solo con un microscopio electrónico. Entonces, pues estudiamos cómo se forman, cómo crecen esas partículas, y eso deriva en aplicaciones tecnológicas también,
¿verdad? Estas partículas de polímero dispersas en agua, que digamos un polímero en emulsión, se aplica mucho en pinturas base agua. ¿Sí? Todas las pinturas arquitectónicas que usamos tienen esa nanotecnología, ¿no? O sea, tienen partículas nanométricas ahí, que son las que, digamos, cuando se aplica la pintura, se evapora el agua, quedan estas particulitas ahí que se van derritiendo y forman un continuo, o sea, forman una película, ¿no? Que se adhiere a la pared y a la vez permite que ahí se incrusten los pigmentos y demás componentes de la pintura, ¿no? Entonces, pues ahí es podemos ver nanotecnología a escala de toneladas, ¿no? Sí. Y algo bien interesante, digamos, en este viaje hacia la polimerización en emulsión, sí. ¿verdad? Es que la misma ciencia que hay detrás de la producción de estas nanopartículas para pinturas, la misma ciencia la podemos ocupar para hacer nanopartículas para aplicaciones más específicas, en menores cantidades, pero con una acción muy especial, para aplicaciones biomédicas. Ok, órale. Uh-huh. De hecho, es algo de los que les quisiera comentar. Adelante, platícanos de todo esto. Sí, entonces, la idea vino en una ocasión de una plática con mi papá, que es, paz descanse, que era médico. Entonces, tuvo una enfermedad terminal y me decía sobre la posibilidad, ¿no? Sí. de hacer algún material, algún tratamiento alternativo o que mejorara las quimioterapias para evitar los efectos secundarios tan feos, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces la idea es atacar solo las células tumorales, o sea, que la quimioterapia ataque a las células tumorales y, Sí, no, y no a las células sanas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces la idea fue desarrollar un material que nos permitiera hacer esa distinción con la finalidad de reducir efectos secundarios. ¿Verdad? Entonces, entrando a la UNAM, tuve la posibilidad que me financiara la UNAM un proyecto. Entonces hicimos un material de este tipo, precisamente por polimerización en emulsión, hicimos esas nanopartículas. Wow, qué interesante, ¿no? De un tamaño, digamos, muy adecuado. Tuvimos que, por supuesto, interaccionar con colegas del campo biológico para saber qué características debería de tener nuestras partículas, ¿no? ¿Sí? Para que sobrevivieran al viaje de nuevo, ¿no? Órale. Porque sí, la idea es inyectarlos vía intravenosa. Sí. Entonces, imagínense como aquellos programas, ¿no? De ciencia ficción, ¿no? Que te hacen chiquitito y que te inyectan en el cuerpo, ¿no? Y ahí vas en el torrente sanguíneo, ¿no? Algo así. Entonces, había que imaginarse por dónde van a pasar las nanopartículas, ¿no? Entonces, ¿qué características, para empezar, qué tamaño deben de tener para que no se atoren por ahí? O más bien, o no se eliminen del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tantos detalles. Si son, no sé, menos de 15 nanómetros, se eliminan fácilmente por vía renal, ¿no? Entonces, ya nos marcaba un límite, ¿no? Deben ser menores de 15 nanómetros, ¿no? También, bueno, si son mayores de 200 nanómetros, se atoran por ahí en el hígado. Bueno, ya nos marcaba un límite, ¿no? No, pues ya que lleguen a la célula tumoral, ¿qué tamaño se requiere para que pueda entrar en la célula? ¿Sí? Entonces, hay un proceso que se llama endocitosis, en el cual puede haber un agente externo que se pega a la célula. La pared celular, lo que es la membrana celular, se empieza a desdoblar y a envolver la partícula esta y digamos que se la traga, ¿no? Entonces, eso requiere también un tamaño específico, o al menos óptimo. Entonces llegó que eran de 50 nanómetros más o menos 20. Ok, órale. Entonces ese fue el primer reto, ¿no? ¿Qué investigaciones? Hacer partículas que tuvieran ese tamaño y con esa desviación, ¿no? 50 más 20. Fue un reto técnico ahí también, ¿no? Y luego, pero bueno, ahora no solo el tamaño, no sé, ahora pues ahí está la cuestión del sistema inmune, ¿no? Que lo podría reconocer como un agente extraño, ¿verdad? Envolverlo y de alguna manera neutralizarlo, ¿no? Y ya no llegaría a su destino.
Entonces, ¿cómo hacerle para que sea transparente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al sistema inmune? Bueno, pues por ahí documentándonos, platicando con colegas del campo biológico, igual, ¿no? Pues necesita estar recubierto por un material, un polímero que no tenga cargas eléctricas, que sea neutro. Bueno, nos las ingeniamos para ponerle eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que pueda entrar en la célula? Aquí me salté una parte importante. Sí, adelante. ¿Cómo hacer para que las partículas reconozcan a las células malas de las buenas? Entonces resulta que las células de cáncer tienen lo que dicen los biólogos una sobreexpresión de unos receptores folato. Podríamos imaginarnos que esos receptores hagan de cuenta una chapa, ¿no? ¿Verdad? Que solamente llegando con la llave se abre. Con la llave correcta se abre y puede entrar. Claro. ¿Sí? Entonces tiene una sobreexpresión de receptores. Entonces la lógica es, bueno, a nuestras nanopartículas vamos a ponerle en su superficie su contraparte, ¿no? ¿Sí? En temas biológicos el ligando, ¿no? Que en esta analogía pues sería la llavecita que abre la chapa. Claro. ¿Sale? Entonces le pusimos a nuestras nanopartículas esas llavecitas, digamos, que es el folato. Pero ¿cómo le ponen estas llavecitas a esas células? O sea, no es que sean llavecitas, pero ¿qué es lo que le ponen? Folato. O sea, es la sal del ácido fólico, ese que toman las embarazadas. ¿Todo? Ok, pero ¿cómo lo extraen esa sal? Se compra en el mercado. Ok. Hay laboratorios que venden reactivos químicos ya muy, muy purificados, en fin, que hay que cumplir también con todo eso. Qué burgués, vámonos. Sí. Que de todas maneras, aun cuando es un material así muy purificado, sigue siendo muy barato, aún así. Porque esa fue otra de las ideas de este desarrollo. Vamos a hacer nuestro material que se puede hacer con materias primas que se consigan en México fácilmente, que sean baratas, ¿no? Poniéndonos un poquito a soñar, digamos. Ojalá si esto llegara a resultar, pues la idea es que tenga un beneficio social. Por supuesto. Entonces... Sobre todo para los niños, ¿no? Sí, que ellos lamentablemente cuando padecen de estas enfermedades, cómo lo sufren y pues bueno, ahí se involucra la cuestión familiar y pues más que nada, pues son niños, ¿no? Claro. En este caso, la investigación se hizo, o las pruebas se hicieron con células de cáncer de mama. Ok. ¿Sí? Sin embargo, esperemos que a futuro nos podamos extender hacia otros tipos de cáncer. Pero es un gran avance, ¿eh? Pues sí, esperemos que sí. Digamos, poniendo los pies en la tierra, yo considero que es, ahorita les platicaré los resultados, pues algo así siento como sacarnos el boleto de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que están de moda, ¿no? Sí, claro. Todavía falta un buen trecho para sacarnos la medalla de oro, ¿no? Bueno, pero al menos ya estás compitiendo, eso es bueno. Sí, claro. O sea, es un avance. En la etapa en la que estamos, considero que son muy buenos resultados. Órale, ¿y en cuánto tiempo tú crees que ya se pueda subir al podio con todo esto? Hijo, si todo sale bien, pues no sé, tal vez 5 o 6 años. No sé, Oye, eso está súper bien. O sea, ya para las Olimpiadas de Los Ángeles del 2028 ya súper bien. Pues vámonos, es un proceso largo. No, claro. Es un proceso largo. Se tiene que someter a muchos protocolos, ¿verdad? Para asegurarse lo más posible de que no tenga efectos negativos, ¿no? De hecho, ahora sorprendió lo de las vacunas, ¿no? Que en poquito tiempo las aprobaron, ¿no? O sea, ¿Y tú estás de acuerdo de que al menos, yo creo que fueron 12 meses, 13 meses? Porque según tengo entendido, para que se desarrolle al menos una vacuna, creo que son mínimo 18 meses, o sea, lo que yo tengo entendido. Y ahorita pues ya hay vacunas para hepatitis A, para hepatitis B, para el tétano, la triple viral. Pero esas enfermedades tienen tratamientos de años, de siglos, y la verdad pues ya, por eso el ser humano, cuando nace el bebé le dan su cartilla de vacunación. A ver, a ti te toca el primer mes tanto, el segundo te van otros 4 y el tercero te van 16. Pero esa no la necesito, no importa, tú pónsela al niño, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona todo esto? O sea, ¿tú qué crees de esto de vacunación? ¿Que sí sea efectivo? Yo considero que sí, no es mi campo de especialidad, claro, pero de lo que llego a platicar con colegas, de lo que llego a leer y mi opinión propia, yo considero que sí. O sea, es como en el campo médico. O
O sea, los médicos tienen que ponderar, ¿verdad? La cuestión de beneficios contra efectos secundarios, ¿no? Si valen la pena más los beneficios que los riesgos, pues se da, ¿no? Y ese es el criterio siempre claro. de los médicos, ¿no? En primera instancia, ¿no? Entonces, si las entidades gubernamentales que regulan la cuestión de los fármacos lo aceptaron, fue porque fue aprobado por comités científicos en el campo médico y que dijeron que era lo mejor, y yo sí confío en el criterio de estas personas. Eso por una parte. Por otra parte, se podría pensar, no, pues es que si realmente dura varios años, 5 o 6 años, el que un producto farmacéutico, desde que se concibe en laboratorio hasta que se comercializa, o sea, dura tantos años, y ahora me resultan que en un año ya está. Si bien supongo que no fue tan exhaustivo, pero sí lo mínimo. Sí, insisto, había que ponderar los beneficios contra los riesgos. Por una parte. Y por otra parte, también hay que tomar en cuenta que en muchas universidades y empresas le dieron prioridad a lo del COVID. De hecho, les puedo platicar mi experiencia, que estábamos haciendo lo del cáncer. No pudimos hacer experimentos en ratoncitos, porque esa era una etapa importante, pero se suspendió. Se suspendió porque los laboratorios el laboratorio de la UNAM, que nos iba a echar la mano para hacer ese estudio, detuvo todo y le dio prioridad a lo de COVID, que lo de la vacuna patria y, en fin, otras investigaciones que hay en el país sobre la vacuna. Entonces, se detuvo y se enfocaron exclusivamente a lo de COVID. Por supuesto, eso aceleró las cosas, ¿no? Por supuesto. Y eso explica en parte también el por qué en un tiempo tan corto se pudieron tener resultados. Y así como fue en la UNAM, no dudo que en muchas universidades y empresas farmacéuticas fue el caso, ¿no? Sí, además la tecnología ha avanzado en todos los rubros, o sea, sinceramente, y este método de la tecnología científica, pues está avanzando cada vez más. Por eso el ser humano está siendo más longevo, y con este tipo de vacunas, pues estamos siendo menos susceptibles a enfermedades, ¿no? Realmente ya te enfermas, o sea, por cosas que antes se padecían, por ejemplo, del hambre, la guerra. Y ahora te mueres por comer de más. O sea, es absurdo, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo puedes ahora tú llegar hasta ese extremo, ¿no? O por comer tantos carbohidratos, o por consumir grasas de más, inclusive no grasas sanas, grasas saturadas, no hacer ejercicio, el sedentarismo, muchos factores que el día de hoy, pues, cómo van influyendo y cómo ahora se cambió, le dieron la vuelta a la tortilla y se cambió por completo. Claro. Sí, y después de todo esto, platícanos, ¿cómo funciona el trabajo de un investigador cuando viene un investigador, por ejemplo, de Suiza aquí a la UNAM, que nos piden en la agencia? ¿Sabes qué? Para septiembre van a venir 2 suizos, van a venir 3 de Alemania y 1 de Estados Unidos aquí al campus Juriquilla. O ¿sabes qué? Nos vamos, nuestro combo pack, de aquí se va el equipo completo de 12, o se van 6, o me voy yo solo, me voy a Estados Unidos, Alemania, Suiza. ¿Qué es lo que hacen cuando ustedes se van y cuando los investigadores vienen? Nos gustaría que le expliques aquí a la audiencia un poquito detalle cómo funciona, o si es lo mismo, o cómo funciona todo esto del viajero de investigación. Sí, bueno, hay, estancias cortas, medianas y a lo mejor un poquito largas en términos de distancias de investigación. Pues hablamos de un año, ¿no? Sí. O tal vez un poco más, por ahí hay alguna extensión. Y ese es previo permiso de las instituciones donde trabaja uno, ¿verdad? La idea es enriquecer el trabajo, que hay un enriquecimiento mutuo, ¿no? Tanto del que visita como del anfitrión, ¿verdad? La idea es complementar capacidades, experiencia, conocimientos, ¿verdad? Para avanzar en cierta investigación, ¿verdad? Entonces, digamos que cuando viene, por ejemplo, un colega extranjero, es porque de antemano ya se está trabajando en un proyecto. De hecho, para aprobar los fondos que se requieren para el viaje y su estancia, hubo que hacer primero un trámite donde se justificó plenamente el viaje de esta persona, ¿no? O sea, qué va a hacer,
para qué, qué infraestructura va a requerir, realmente tiene la infraestructura que se requiere para lo que quieren hacer, en fin, o sea, justificar muy bien todo, ¿no? Y luego resultados, ¿no? ¿Qué entregables se van a dar? En fin, ¿no? Todo está muy, muy establecido y así es en todo el mundo, ¿no? O sea, igual cuando los mexicanos se van al extranjero, pues igual, o sea, se tienen que cubrir una serie de requisitos que en el caso de México normalmente es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, el que nos pone las reglas, ¿verdad? Para otorgar apoyos para este tipo de viajes. Órale, qué interesante. Uh-huh. Y cuando tú viajas al extranjero, ¿cuál es el lugar? O sea, ¿repites algún lugar en común o vas a distintos lugares? Y si vuelves a ir a un lugar, ¿cuál es en específico, por primera vez, cuál es tu trabajo principal que tienes que hacer allá? ¿Hacer relaciones? ¿Hacer investigación de laboratorio? ¿O compartir tu trabajo? ¿Aprender algo nuevo? Lo más que se pueda. O sea, ok. O sea, sí, creo Es que desconocemos porque es algo interesante, ¿eh? La motivación principal es precisamente el trabajo. O sea, que si se es experimentalista, pues en laboratorio, ¿no? ¿Verdad? Desde luego hay otras actividades ahí colaterales que se procuran hacer, como por ejemplo la docencia, ¿no? Si viene un profesor invitado, pues se procura que dé seminarios, se procura que a lo mejor engancharlo con alguna asignatura del plan de estudios, ¿no? O de menos invitarlo a dar algunos temas de alguna asignatura, aprovechar, Qué padre. aprovechar en lo más posible la estancia y lo mismo cuando uno de aquí para allá. Órale, qué padre. Sí, ¿A dónde te han enviado a ti? Ahorita todavía no hago alguna estancia así en el extranjero. He ido a tomar cursos. Eso sí, he ido a tomar curso a 2 universidades de Estados Unidos. Uh-huh. Una es en Lehigh University en Pensilvania. Sí. Y la otra en la Universidad de New Hampshire. Órale, qué padre. Sí. Entonces, bueno, ahí se tomaron unos cursos y pues sí, también se tiene la oportunidad de conocer colegas, ¿no? de otras partes del mundo. Y cuando viajas al extranjero, todas las materias se imparten en inglés. Sí. A fuerza. Sí, es el idioma oficial. O sea, es forzoso tener este idioma. Definitivamente sí. Sí, no, y además es un lenguaje técnico con lo que ustedes investigan, porque sí hay palabras o de pronto significados de otros contextos o de párrafos que, a ver, espérame, tengo que estudiar porque no es lo mismo ya que el TOEFL y eso, porque esa es una estructura gramatical del inglés. Sí. Pero ya, si tú te enfocas en la ingeniería, te enfocas en el sistema médico, te enfocas en el científico, pues sí hay que estudiarlo, ¿no? Pues mira, con los años de estar leyendo prácticamente diario en inglés de tu tema, de tu campo de especialidad, Sí. pues aunque no quieras, ya se te va quedando el vocabulario. Sí, te vas familiarizando. Te vas familiarizando con el vocabulario. La parte estructural, la parte gramatical, digamos, en mi opinión es más fácil. O sea, el inglés es muy formal y el inglés formal, en mi opinión, es muy claro. O sea, por ejemplo, yo puedo leer sin problemas un artículo, o casi sin problemas un artículo de tipo científico, pero me pones a leer, por ejemplo, un periódico, híjoles, no, pues sí, de repente sí me pierdo. O sea, es que sí es complicado. Pero sí te puedo decir, eso es muy fácil, más de lo que creen, leer un artículo de tipo científico. Órale. Sí, nada más está la cuestión ahí en algunas palabritas, ¿no? Que inclusive si lo leyeran en español, igual a lo mejor tienen dudas, ¿no? De algunas palabras de tipo técnico. Sí. Pero se entiende, o sea, muy, muy fácil. Digamos, es que no hay, por ejemplo, slangs, ¿no? O sea, entonces es muy formal, o sea, y lo lees de acuerdo a las reglitas, ¿no? O sea, claro. Así que mis queridos otakus, por favor, ya saben, hay que ponernos a leer más en inglés, pero inglés científico, porque no es tan complicado, o las revistitas que salen, de pronto, pues estas revistas científicas de investigaciones, de que encontraron algo, de que se están haciendo exámenes en algún lado de laboratorios, de química, de enfermedades, que el ser humano pues cada vez está tratando de trascender más las barreras. Sí, claro. ¿Y qué es lo que te gusta más de la UNAM, que te llamó mucho la atención, que además de que te abrieron las puertas ellos y te dieron estas facilidades, ¿por qué en la UNAM? Mira, la UNAM es un lugar,
bien dicen, es la Universidad de la Nación. Tiene una vida académica muy rica. Digamos, me gusta el hecho de que en un solo campus puedes interactuar con colegas de muy diversas especialidades, ¿sí? La ciencia actual, la investigación científica, pues cada vez son mayores los retos, ¿no? Más difíciles. Y para atacarlos, pues tiene que ser de una manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener a la mano ahí colegas de diferentes especialidades te ayuda mucho a avanzar. O sea, tenemos ahí colegas del Instituto de Matemáticas que te tienes que enfrentar con cuestiones matemáticas, cuestiones muy pesaditas, pues bueno, echas mano de un colega especialista en eso, ¿no? ¿Verdad? Que de la parte biológica, bueno, tenemos ahí el Instituto de Neurobiología, ¿verdad? Que cuestiones de física, tenemos ahí de la Facultad de Ciencias, ¿no? En fin, y así les puedo decir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico, eso es muy enriquecedor y ayuda bastante. También está la cuestión cultural. Ahorita, desafortunadamente, por la pandemia, pues han disminuido mucho las actividades culturales y son en línea, ¿no? Sí. Pero antes de la pandemia y supongo que con la nueva normalidad, pues se irá restaurando las actividades culturales. O sea, cada semana, o sea, de menos 2 veces por semana había eventos culturales en el Centro Académico Cultural de la UNAM, que está abierto a todo público. 2 veces a la semana. Sí. Wow. Sí, entonces, por ejemplo, conciertos, a lo mejor 1 vez a la semana. Pues muy padre, ¿no? O sea, a veces Ni el Corona Fest, papá, ¿eh? Aquí 1 vez a la semana, ¿eh? Vámonos. Entonces, a veces de jazz, que muy padre, ¿no? Sí. De guitarra, de piano, recital de canto, no sé, diferentes artes. ¿Y ahí que participan los alumnos? ¿Y no, los investigadores? Ah. No. Ay, no, desconocía su talento, ¿eh? Bueno, fíjate que había un alumno de doctorado, Sí. un muchacho cubano, que era tenor, es tenor. Ay. Y sí, una ocasión dio un concierto ahí. ¿De dónde sacaste ese talento? Sí, canta muy bien, ¿eh? Te equivocaste, Sí. ¿no? De chamba. No, pues con razón estaba reprobando todas, ¿no? Sí, entonces, normalmente es gente profesional, ¿no? No, claro. Sí. Órale. Sí, de buen nivel. Y aquí en Querétaro, ¿cómo funciona el sistema de ingreso? Por ejemplo, aplican para el examen 1,500 e ingresan 100. ¿Y en qué facultad estás tú aquí en Querétaro? No es facultad, es un centro de investigación, es el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Ah, ok, perfecto. Sí, digamos, aquí en el campus Juriquilla hay casi puros institutos y centros de investigación. Oh, ok. ¿Sí? Recientemente se inauguró la ENES, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, UNAM, que ya va a tener una falta académica de licenciatura, ¿no? Pero entonces no pertenezco a alguna facultad. De hecho, antes el CEFATA, que son las siglas de donde trabajo, era una dependencia del Instituto de Física de la UNAM, ¿no? Y bueno, después se independizó y ya adquirió la categoría de centro, ¿no? Después de centro sigue, después de que cumpla ciertos requisitos, pasará a ser instituto, ¿no? Órale. Uh-huh. Digamos que las actividades de investigación están preponderantemente en estos institutos y centros de la UNAM. No digo que en las facultades también se haga, ¿no? Pero estos institutos y centros es su actividad preponderante, la investigación científica y el posgrado, ¿no? Wow. Entonces, de estas personas que, por ejemplo, de estudiantes que aplican, ¿cuántas personas aplican y cuántos ingresan? Perdón, pero no te respondí. No pasa nada, yo sé, es mucha información. Desconozco, no tengo esos números. No sabría decirte. No pasa nada. Te iba a formular esta siguiente pregunta, o sea, con respecto a todo esto. ¿Y de ahí puede algún alumno que es egresado ingresar al centro de investigación o hace sus prácticas ahí? Sí, de hecho, hay asignaturas, una asignatura en la que tienen que realizar una pequeña estancia, algún proyectito con el investigador, ¿no? Sí, es la idea que se vayan fogueando desde que son estudiantes, ¿no?
Entonces, Claro, claro. se les asigna algún proyectito, ¿no? Y los va uno ahí cobucheando. Órale. Ujú. Y Así cuando, es. y cuando llegan los investigadores aquí a México, a Querétaro, ¿a ustedes les encomiendan el cuidarlos, el tratarlos, el explicarles el sistema, o que ellos también les traten de explicar sus métodos, o cómo funciona? Mira, realmente cuando viene algún investigador es porque previamente ya hubo un contacto con él, ¿no? O sea, a lo mejor lo conociste en algún congreso o más bien por medio de los artículos que ha publicado, ¿sí? Lo contactas y, oye, me interesa que vengas a hacer una estancia sabática, ¿cómo ves? O sea, a lo mejor puedo solicitar apoyo al CONACYT para que vengas, ¿no? O si tu institución te da apoyo, pues igual serás bienvenido, ¿no? Hay una concertación previa, ¿no? Sí. No, sí, entonces, obviamente, habiendo una invitación de por medio, ¿no? Sí. Pues ya cuando viene esa persona, pues quien lo invitó Eh, lo sí. atiende, ¿no? Y trata de ser, O sea, casi lo reciben en el aeropuerto, ¿no? Sí. sí, sí, así es, ¿no? Órale. Y estas Se trata de ser buen personas, anfitrión. no, pues qué tipazos, ¿no? Así es que así debe de ser, porque cuando tú vas a Estados Unidos, Europa, también pues lo recogen y ya el letrerito, los invitan a comer y pues Claro, bueno, pues para que se la pasen de lo mejor, ¿no? También que tengan una sí, estancia placentera, ¿no? sí, sí, sí. Sí, pues yo tuve la oportunidad, por ejemplo, cuando estuve en Simvestab, hice mi sabático en Simvestab Querétaro y hubo un profesor madrileño que también hizo su estancia ahí, coincidimos y, y nos hicimos muy buenos amigos, muy, muy buenos amigos. Después, yo fui a un congreso a España Sí, y, ya, pues allá lo visité, ¿no? sí, órale. ¿Cómo no? Sí, 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 me atendió muy bien. ¿Y Ujú. cómo se van contactando? Por ejemplo, ¿cuál es el primer contacto que tú tienes, por ejemplo, con un investigador, supongamos, alemán o de Suecia o de Estados Unidos? Pues lo más común, creo que lo más común es en congresos. En congresos, que de hecho es uno de los fines de los congresos y una de las razones, volviendo a lo de los viajes, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las razones de los viajes de trabajo es precisamente asistir a congresos. ¿Sí? Entonces, en los congresos pues, se tiene uno la oportunidad de conocer a colegas, ¿verdad? Y pues no falta que identifiques por ahí un área de oportunidad para colaborar, ¿verdad? O sea, tarjetas, en fin, ¿no? Y pues si se dan las cosas y hay una complementariedad, en fin, objetivos comunes, pues casi de manera natural se dan esas visitas, ¿no? Sí, sí, nos ha tocado aquí con la agencia de viajes el traer a personas, ¿no? En congresos que se llevan a cabo en septiembre en Querétaro. De Ajá. hecho, el año pasado, en marzo, justamente cuando me caso, yo Ujú. me casé el 29 de febrero del año pasado, y esa semana nos piden la cotización para septiembre, que iban a venir 3 investigadores, y a la semana siguiente yo me voy a Japón y ocurre la desgracia pandémica por la que todavía seguimos pasando, aunque ya mucho mejor, y se tuvo que cancelar. A finales de Fíjate. noviembre siempre se lleva a cabo también un congreso que se van a Cancún, no sé si a ti te ha tocado ese. Ujú. Creo que ese sí es de la ENES. Pues hay un congreso, sí, anual en Cancún en el mes de agosto, También. que es del Instituto de del Instituto del ah, Sociedad de Materiales, perdón. Ok, Ujú. sí, 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 sí. ese es otro entonces. Pero aún así, o sea, los congresos que hay y todas las personas que van, ¿no? O sea, esta, esta necesidad de, pues, de tener relaciones comerciales para el favoritismo de ambas naciones y de la investigación científica. Sí. Y hablando de ello, ¿cómo Ujú. funciona el CONACYT y el Sinvestaf? Porque según yo ahorita el gobierno recortó un poco el presupuesto para que ustedes... ¿Cómo funciona ese fondo para que podamos entender un poco más eso? Eh, Mira, para hacer la investigación científica se requieren recursos, ¿verdad? Y normalmente es el CONACYT que mediante concurso otorga apoyos, ¿no? Entonces emite una convocatoria
¿verdad? A ver, hay un fondo de tanto dinero, ¿verdad? Que entonces se convoca a que propongan proyectos de investigación. En la propuesta del proyecto de investigación, uno tiene que justificar muy bien en qué se va a gastar el dinero, ¿verdad? Y uno de los rubros que se especifica y para lo cual se pide presupuesto es precisamente para viajes a congresos en los cuales se exponen los resultados de las investigaciones mismas. Wow, qué ¿Sí? Entonces es de ahí de donde sale el dinero normalmente. En el caso específico de la UNAM, también hay un fondo especial que hay una cierta cantidad, o sea, no cubre todos los gastos, pero sí nos ayuda para cubrir algo, ¿no? de los gastos de viaje, ¿no? Para congresos. Claro, igual muy justificado todo. Sí, o sea, cualquier cambio, ¿no? Viáticos, o sea, algún cambio, pues bueno, o sea, cuando uno viaja, pues siempre surgen algunas cosas de más o que no estaban ahí escritas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues también, ¿y qué hacen cuando un investigador, por ejemplo, que viene, ustedes van, se enferma? ¿Cuentan con un seguro? Bueno, la verdad nunca me ha pasado, pero podría ser, sí, definitivamente. Sí, o te rompes un dedo de la mano, no sé, o... Es un buen punto. Sí, la UNAM, para los investigadores tiene contratado seguro. Sí, nada más llena un formato. Primeramente hay que tener el permiso, ¿no? para asistir. Ya que y parte del trámite es firmar un seguro, ¿no? Que ya tiene contratada la UNAM, ¿verdad? Entonces se especifica a dónde se va, de cuántos días, en fin, ¿no? Sí. ¿Y actualmente tienen un viaje próximo o investigadores que vayan a venir aquí a México para continuar con algún proyecto en específico? Se está gestionando, sí. Te repito, ¿no? Cada investigador promueve y gestiona esos intercambios, esas estancias, ¿no? Sí, en este momento sí estoy gestionando por ahí la visita precisamente de este colega español. Ok. Entonces, estamos en trámite. Entonces, tú lo gestionas para que venga esa persona en específico. Así es. Oh, ok. Así es. Sí, te quiero decir, con respecto a los viajes, desafortunadamente ahorita sí, con la administración actual, nos han, digamos, solo autoriza CONACYT viajes al extranjero para congresos en el último año del proyecto. O sea, los proyectos son de 3 años normalmente. Entonces, en el año 1 y 2, ya no. Antes sí podíamos viajar en el año 1 y 2 a mostrar los resultados que se habían obtenido, ¿no? Ahora, con la austeridad republicana, pues ya nos dicen que solo en el último año del proyecto. ¿Y a qué se debe eso? Habría que preguntarle al gobierno. Pues sí, porque, o sea, si estás haciendo una planeación de 3 años, pues tienes que desde el primer año empezar a mostrar resultados. No digo que el último año no funcione, pero no funciona así. O sea, todo pues debe de ir de la mano. Inclusive un año, es más, el primer año yo creo que sería el más importante. Yo considero, bueno, con todo respeto para las autoridades, o sea, yo considero que sí se debe apoyar desde el primer año. O sea, al final es claro que en los primeros meses pues todavía no tiene resultados, o sea, ¿no? Pero un año considero que es razonable y sí se pueden tener resultados para exponer, ¿verdad? La actividad en congresos es indispensable, es necesaria. O sea, la ciencia como avanza es teniendo mente abierta, sometiendo nuestras ideas, las ideas de cada investigador, al escrutinio y a la crítica de los demás colegas, ¿verdad? O sea, ¿de qué me sirve tener a mí mis ideas así solitas y
A lo mejor me estoy, No, tú adelante. o sea, ya me estoy flotando, ¿no? En mis ideas y ¿por qué no decirlo? O sea, con humildad, pues a lo mejor que me hagan poner los pies en la tierra. Bueno, un poco exagerado, pero está bien tener la crítica de los colegas, ¿sí? Entonces, la ciencia tiene que avanzar así, ¿sí? Mediante la crítica, exponer tus ideas, defenderlas, ¿verdad? Y los congresos también sirven para eso, ¿verdad? Entonces, el postergarlo nada más hacia el final, híjoles, se complica demasiado. Pues no lo considero adecuado. Los estudiantes también se tienen que foguear, asistir a congresos, Por supuesto. aprender a expresarse en público, defender sus ideas, ¿verdad? Conocer gente, ¿verdad? En fin, es enriquecerse, ¿no? O sea, el quedarse en una burbuja intelectualmente no te enriquece, ¿no? Hay que interactuar con los demás y en cualquier actividad, ¿no? O sea, si te quedas en una burbuja, pues nada más lo que tú piensas y ya, o los que están dentro de la burbuja, ¿no? O sea, necesitas abrirte, ¿verdad? Y eso también va en pro de ser más competente en tu ámbito de investigación, ¿no? No sé, haciendo una analogía con el fútbol, ¿no? O sea, que no lo abras a extranjeros, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? sí. O sea, o que los jugadores mexicanos no pueden jugar en el extranjero, ¿no? O sea, el hecho de que vayan mexicanos en Europa fogueándose, pues, está padre, o sea, regresan y se enriquece, ¿no? Y el fútbol europeo seguramente también se enriquece del estilo de fútbol mexicano, no sé, ¿no? Entonces... sí, es un back-to-back, claro. Sí, es un ganar-ganar, ¿no? Por supuesto, sí, ahorita que tú mencionas esto de público, algo que hacemos en este podcast, tú en la vida, un objetivo que yo tengo es ser comunicador de semiología de la vida cotidiana, de la maestría que estoy estudiando, además de esto que hacemos, porque el ser humano necesita enriquecerse conociéndose a sí mismo. Estudiamos todo, pero no nos estudiamos a nosotros mismos. Entonces vamos por la vida deambulando sin saber quién soy, cuál es mi vocación de vida, estoy hecho para ser pareja o si estoy hecho para ser familia. No, uno cree que se casa y lo subsiguiente es tener hijos. A ver, no, espérame. Lo único que yo digo que no puedes aplicar control Z en tu vida es tener un hijo, ¿no? Puedes enmendar cualquier error en tu vida, pero claro. eso ya es educar una vida, es encauzar a un ser humano. Claro. Y todo eso hay que tomárselo serio y yo creo que no nos lo tomamos serio. Qué chistoso que en la vida nos demuestran y nos digan que tienes que ser papá y además cosas de que vayas a la universidad, que hagas esto o ten hijos. Y qué chistoso que no te enseñan a ser papá ni a cómo educar hijos, ni a cómo educarte a ti. Entonces, eso es algo tan importante. Entonces, si tú quieres hacer algo, por ejemplo, hacer un podcast, entonces comienza haciendo un podcast. Si tú quieres empezar a foguearte, a quitarse ese miedo de hablar en público, hay que hablar en público, ¿no? Entonces, estos espacios te demuestran mucho, por ejemplo, cómo mejorar tu dicción, cómo mejorar o sea, con la lengua, hablar más pausado, hablar más tranquilo, hablar más despacio. Entonces, si yo quiero foguearme en la vida, tengo que empezar a hacer eso. Entonces, la inversión que se hace en este tipo de planeación de proyectos, se le debe de dar la seriedad. Y aquí es un espacio que nosotros hacemos con seriedad. No sé si has visto en Instagram, yo continuamente o en Facebook veo este aeropuerto de Santa Lucía y yo le escribo al presidente con todo respeto, sí. Señor presidente, nos surge un aeropuerto nuevo. Creo que le hace falta ir a Istambul para que vea cómo funciona y vea ese aeropuerto tan fregón, que en el 2026 va a ser el más grande, ganando al de Shanghai y al de Dubái. ¿Y por qué? Porque ese está en un punto estratégico, geográficamente hablando, que conecta. Aquí tú puedes ir a Egipto, te vas por Turquía. Te quieres ir a Uzbekistán o Afganistán, puedes conectar con ese país. O a la India, también te puedes ir sin conectar en China o en Japón. México, es lo que mencionamos, podría conectar a tantos lugares. Imagínate, de Sudamérica, van a Estados Unidos de vacaciones o de viajes de negocios. O sea, realmente es muy poca las personas. Pero de esas pocas personas que, imagínate al año, unas 15 millones de sudamericanos conectando en México, la derrama económica. En 3 años ese aeropuerto se pagaría solo. Por eso México, empresas como la CFE, empresas como Pemex, esta empresa que quieren hacer del aeropuerto, no tienen que ser del gobierno ni públicas, tienen que ser privadas de empresarios. Por eso en Estados Unidos, lo que es ExxonMobil, inclusive, o sea, hasta Costco tiene su gasolinera,
son de empresarios y ellos han invertido con ellos a través de ingenieros químicos como tú. ¿Y qué hacen? O sea, cada quien extrae el petróleo de diferente manera, no a la conveniencia de México. Y ve lo que pasó. Al día de ayer que descubre una empresa italiana un yacimiento, entonces va a llegar a un acuerdo con México. A ver, está en tu territorio, a mí me corresponde tanto. O sea, México se va a llevar al menos un 35%. La italiana se va a llevar más. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque no hay la infraestructura adecuada para que México pueda extraer el petróleo de ese yacimiento. O sea, es patético. Y no puede ser que el CONACYT, y se ve, la verdad, digo, en el 2019 la UNAM viajaba mucho, se comprende el año pasado, pero, y aún así, este año se ha retomado, no, de pronto sube, de pronto baja, pero no aquí, en muchos lados. Sí. Yo creo que para el 2022 se puede subir un poco, pero sí hay que tomarlo con seriedad y con todo respeto. La CONACYT, Sinvestav, tenemos que invertir en el trabajo de investigación. Claro. Bueno, Sinvestav depende del Politécnico y pues también depende del presupuesto federal, ¿no? Sí. O sea, yo estoy seguro que si por las autoridades del Sinvestav fuera, darían más apoyo, ¿no? Pero, o sea, el Sinvestav está en la misma posición que la UNAM, bueno, en posiciones parecidas, ¿no? En cuanto a que pues reciben apoyo federal, ¿no? Claro. Sí, y bueno, como investigadores, creo que también, y aquí lo digo como autocrítica, también tenemos que darnos a la tarea de tratar de obtener recursos, no nada más del gobierno, sino también de la iniciativa privada. ¿Sí? O sea, papá gobierno no debe ser el único. Como dato, que es un dato que por ahí tiene el mismo CONACYT, de estadísticas mundiales. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos, de todos los recursos que se gastan en investigación científica, el 70% lo ponen las empresas privadas. Wow. El 30% el gobierno. En México estamos al revés. Sí, la mayor parte la pone el gobierno. Claro, sí. Y poco la iniciativa privada. Sí, es lo que te digo, es una burbuja que se conecta. Y eso va de la mano con el desarrollo industrial, ¿sí? Entonces, sí, como investigadores, creo que debemos de hacer un mayor esfuerzo, ¿verdad? Para que nuestras investigaciones eventualmente, no siempre se puede, pero buscar la manera, ¿sí?, de darle salidas tecnológicas y que la aproveche la industria y a lo mejor tocar puertas y acercarse a la industria para darle esa salida tecnológica a nuestras investigaciones y obtener recursos económicos de la iniciativa privada, ¿no? Y detonar el desarrollo de las empresas, ¿no? ¿Sabes algo muy, muy interesante? Hace poco estaba entablando una conversación con un amigo. Estábamos hablando de la lotería y le dije, ¿tú qué harías si tú te ganaras la lotería, ¿no? O sea, 200, 300 millones de pesos. Ya él me da su ejemplo muy similar al mío. Pero yo algo que sí haría sería apoyar al Comité Olímpico, porque de verdad nos superurge crear más empleos. Algo que también sería apoyar a, por ejemplo, niños huérfanos, hasta crearles una escuela de verdad para niños huérfanos, apoyar niños ciegos. Y fíjate que ahorita que mencionas esto, que es lo padre de ir aprendiendo de la vida, desconocía esto y por eso abrimos este espacio para ir aprendiendo y conociendo más la investigación a personas como tú, a personas Gracias. O instituciones como la UNAM, que de verdad son personas que están preparadas, ¿no? Porque Gracias. Ves en la vida muchas personas que van creciendo y a los 18 años tienen un Ferrari o tienen un auto mejor que inclusive de mi papá, que dices, a ver, no te confundes. O sea, la vida no se trata de dinero o de poder, o sea, son confusiones erróneas que nos han manifestado desde que somos niños. Y el éxito no depende de ello, el éxito depende de la felicidad con la que tú cada día a día vas construyendo este puente para hacer lo que tú quieres hacer y ser lo que tienes que ser para llegar a tu proyecto de vida, que es la suma de todo esto, que es algo muy interesante. Y México, a pesar de que es de la potencia número 14, luego sube a la 11, luego a la 13, 10, 8, yo creo que podríamos ser inclusive hasta las 5 si todo esto se mejorara.
Sí, definitivamente. O sea, Yo pienso que en primera instancia, metiéndose un poquito a filosofar así de política, en primera instancia se requiere estabilidad social, estabilidad política. Y creo que Mamen y yo lo hemos logrado con todo y que vemos de repente cositas, pero creo que ya tocamos fondo y ya estamos razonablemente estables, pero nos falta tomar medidas en otros campos para detonar las cosas, ¿no? sí. Y una de esas... una de ellas importante, pues sí, es la investigación científica y tecnológica. Deben el gobierno como órgano rector tratar de estimular de alguna manera y fomentar para que la iniciativa privada invierta más en ciencia. Sí, eso tengo la plena seguridad que tendríamos otro país, ¿no? Un ejemplo claro son las farmacéuticas. O sea, si las farmacéuticas no hicieran investigación científica, ¿se imaginan? O sea, que tuviéramos las medicinas de hace un siglo, ¿no? O sea, realmente eso sí sería una pandemia, Jorge, y sí se morirían millones. Sí, o sea, millones. Entonces, es una prueba así muy palpable, muy clara, de que la investigación científica no solo beneficia en términos humanos, como el caso de los medicamentos, ¿no? Claro. También es un negocio, un negociazo. No, claro. ¿Sí? Es un gran negocio. Entonces, la investigación científica, falta que nuestros gobiernos y nuestros empresarios vean la investigación científica también como un negocio, es rentable. Quizás lo que no les gusta es que la rentabilidad es a largo plazo. Esa parte no les agrada. Pero, por ejemplo, el empresario gringo o de otros países del primer mundo saben, será de largo plazo, pero le ganan muchísimo más que con aquellas cosas en las que ganan a corto plazo, que son las que luego busca, perdón, con todo respeto a los empresarios mexicanos, ¿no? O sea, claro. Que se me hace una posición un poco cómoda, más bien comprar la tecnología afuera en lugar de desarrollarla. Claro, ¿no? O sea, como lo de Pemex. Yo no digo que esté bien o esté mal lo que está haciendo nuestro presidente, pero esta es una situación que en años anteriores, al no haberse invertido adecuadamente, se está invirtiendo en un mal momento, porque pues ya el petróleo se va a acabar, ya nos quedan escasos 30 años, yo creo que máximo, ya se está tornando a lo híbrido, a lo eléctrico, todo está cambiando, todo está en un momento de revolución constante que apenas te estás adaptando y ya cambió, ¿no? Es como el iPhone, o sea, me acabo de comprar el 12 con esfuerzo y mañana ya sale el 13, a ver, ¿qué está pasando, no? O la computadora, ¿no? Y así vive el ser humano, o sea, de relaciones desechables, no aprendemos a cuidar estas situaciones y... Sí, el gobierno tiene que subirse al patético. tren de la modernidad si no se quiere quedar atrás. Y bueno, aquí quiero retomar un punto de divulgación o tomar el punto de la divulgación de la ciencia y retomar el agradecimiento a ustedes por la facilidad para este espacio y expresarnos, porque precisamente cumple una función muy importante, en mi opinión, la divulgación científica, no solo por el hecho en sí de transmitir conocimiento o un poco de conocimiento del que tiene uno, sino también por hacer que la opinión pública valore más la investigación científica, ¿sí? La forma en la que nuestro Congreso le va a asignar más recursos a la ciencia va a ser aquello que le reditúe más políticamente. Discúlpenme, pero creo que así es la realidad, ¿sí? Entonces, si la gente valora mucho, ¿verdad?, la investigación científica, no tengo la menor duda que nuestros políticos le van a apostar también a la ciencia y tecnología. Totalmente de acuerdo. Y entonces espacios como este, pues se los agradezco, ¿no?, para poder divulgar la ciencia, ¿no?, o algo de lo que hacemos. Uh-huh. Pues la verdad muy cierto, Jorge, y muchas gracias por haberte tomado el tiempo, por habernos explicado más de este tema, porque es un tema importantísimo y fíjate cómo se fue llevando de la mano hasta tocar puntos con los que uno aprende y desconoce y cómo va tomando fuerza. Yo creo que si ya conocemos un tema
hay que hacer algo al respecto. Por eso hacemos estos espacios, hacemos estas pláticas, y ahora te tocó a ti de invitado, y muchas gracias. Y como le decimos a cada invitado que no puede faltar, ¿qué te motivó a venir aquí y con qué te vas? Básicamente lo que acabo de expresar. O sea, por una parte, pues David, buen amigo, que hizo el favor de invitarme y corresponder también a su amistad y atenciones. Y también por otra parte, lo que acabo de expresar, o sea, la necesidad de divulgar la ciencia y de que la gente la valore más, y que eventualmente eso llegue a nuestros políticos. Básicamente, o sea, creo que es una función no solo de convicción, considero, de los investigadores, sino que muchas veces también está en los contratos, o sea, está dentro de nuestra obligación divulgar la ciencia, pero independientemente de lo que esté en el papel, en el contrato, créeme que lo hacemos con toda convicción. Muchas gracias, te agradecemos infinitamente que te hayas tomado el tiempo, y siempre nosotros damos una reflexión con respecto a todo esto. Mis queridos nakamas, es un tema importantísimo el tomar conciencia sobre toda esta situación que concierne a México. México es un gran país, México es un país que tiene todo, pero nos hace falta más educación en casa, más educación social, más empatía, y sobre todo este tipo de investigaciones científicas que las hacemos a un lado, no les damos la importancia adecuada, porque créanme que si se las diéramos como se las damos al fútbol o a otros deportes o a otras cosas en México, creo que este país, a pesar de ser un increíble país, sería un maravilloso país. México hace falta más gente, más gente que busque bien, más gente que busque concientizar hacia nuestro futuro, no personas que nada más están en el poder viendo por sus intereses. Es percibir el hecho en sí, no percibir el hecho en ti. Cuando tú aprendes a percibir el hecho en sí, como muchos países, como Singapur, como Corea del Sur, como Alemania, vean lo que han hecho, Japón, hay que tomar el claro ejemplo de ello. No estoy diciendo que sea algo fácil o que sea difícil, pero hay que tomar las cosas buenas. Eso es lo que hace falta, ir a conocer el extranjero para poder conocer. Es muy importante que un mexicano, al menos yo recomiendo antes de los 30 años, se vaya a foguear al extranjero, que vaya a estudiar, para que cuando regrese pueda utilizar toda esa sinergia, toda esa energía y ese conocimiento lo pueda aplicar a México. Pero desgraciadamente menos del 0.03% tiene esa oportunidad, y además va y lo aplica para beneficiar a nuestro país. México es un gran país y se merece todo el respeto como un buen Nakama y McFly aquí en Viajando con Tiger. Y Viajando con Tiger está comprometido con estos espacios, el dar a conocer estos sectores turísticos y con todo. Y damos por concluido este episodio. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado aquí en Viajando con Tiger. Al contrario, estoy muy agradecido por la invitación a este viaje. Increíble. Para que sepan, virtual. David, así es. David, él trabaja con nosotros aquí en la agencia, un excelente amigo, un excelente colega. Así es. Te recordamos, nos dejes tu referencia. Gracias. Con las estrellas que consideres, aunque 5 sería lo ideal. Recuerda, nos puedes seguir en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ya sabes, todo lo que tenga que ver con podcast, y sobre todo en YouTube. Suscríbanse en Viajando con Tiger. Pueden seguirnos a través de las redes, también en Instagram. Y recuerda que conocer el mundo es más increíble que cualquier sueño. Un asesor de viajes pone el terreno y el viajero lo demás. Recuerda que viajar es vivir. Te saludo nuevamente en mi siguiente video o en mi siguiente episodio del podcast, donde ahora hablaremos sobre Corea del Norte, tema interesantísimo, muy interesante, porque me han dicho qué pasa en Corea del Norte, qué es lo que pasa. Los vamos a llevar de la mano qué está pasando en ese país. Ya hablamos sobre el tema científico. Muchas gracias nuevamente, Jorge. Al contrario, gracias a ustedes. Recuerda que la aventura siempre vale la pena, mi querido Otaku. Hasta siempre.